Ya lo habíamos anticipado, estamos ya con, obviamente, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para conversar con nosotros de varias temáticas. Hay harto tema, subsecretario. No habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted antes. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola Patricia, estoy bien, muchas gracias por la invitación a conversar. Saludar a través de Radio Madero a todos los quienes nos escuchan aquí en la región de Antofagasta, entiendo que lo escuchan en la región de Atacama, a través de Enrique seguramente en Coquimbo, así que muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar. Subsecretario, esta visita está enmarcada en el cambio de la actividad que hay con los gobernadores regionales. Sí, hay un proceso en curso en el país que las personas que nos escuchan seguramente lo valoran. Quieren que las decisiones que se toman en el Estado para mejorar sus condiciones de vida, a veces para construir una carretera, una calle, un sector habitacional, para construir un centro de salud familiar, un hospital, se tomen más cerca de la gente, escuchando más a las personas de las regiones. Eso implica que las decisiones no pueden tomarse en Santiago, tienen que tomarse en la región. Ya dimos un paso muy importante. La región tiene un gobernador electo. Antes teníamos un intendente que representaba al presidente de la República. Ahora tenemos un gobernador que fue elegido por los ciudadanos de la región de Antofagasta y que por lo tanto representa los intereses de las personas que viven en la región. Y hemos venido hoy día primero al cambio de mando de quien es el presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile. Era el gobernador Patricio Vallespín hasta hoy día, gobernador de la región de los lagos. Hoy día tenemos, ustedes tienen la fortuna, ¿cierto?, de que el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, asume la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Chile. Primero hemos venido a acompañarlo. Pero en el marco de ese acompañamiento, de ese cambio de mando, se va a firmar un acuerdo, un protocolo de acuerdo entre el gobierno central y la Asociación de Gobernadores, que creo que es bien importante por lo que decía al principio. Más traspaso de competencias, o sea, más decisiones que se puedan tomar en la región. El gobierno va a comprometer en el marco de este acuerdo ingresar un proyecto de ley para agilizar el proceso de transferencia de competencias. También va a comprometer durante el primer semestre del año 2023, en el marco del proyecto de ley que está en trámite en el Parlamento, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, ingresar una indicación que va a modificar esta demanda de modificar el rol de los delegados, de hacer desaparecer esa figura. El gobierno ha comprometido a ingresar una indicación en mayo dentro del proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Pública para avanzar en esa dirección. Y también se compromete gabinetes entre nación-región, entre el gobierno central y la región. Me refiero a gabinetes entre el gobernador y su gobierno regional, el presidente de la República y su gabinete nacional, con el objeto de poder compartir una agenda de desarrollo regional donde el gobierno central contribuya a las estrategias de desarrollo de la región. Cuando usted me dice, vamos a entrar un poquito al detalle de esto, cuando usted nos dice más competencias, ¿qué competencias? Bueno, eso va a ser definido en el proyecto de ley. Es una discusión que se está teniendo en una mesa de trabajo con los gobernadores. Yo me tocó participar hace poco en una mesa de trabajo con los gobernadores, por ejemplo, para tener más competencia en materia de seguridad pública y más recursos, particularmente en tareas preventivas. Ya. Evidentemente las regiones requieren ir aumentando la cantidad de recursos, porque normalmente en una región, por colocarlo así, de cada 100 pesos que se gasta el Estado de inversión pública, en promedio, 90 de ese gasto lo decide el gobierno nacional y 10 lo decide el gobierno regional. Y esa proporción es la que hay que justamente cambiar. Por lo tanto, es transferencia de competencias, pero también hay que ir avanzando en aumento del presupuesto de las regiones. Y cuando usted me habla de estos gabinetes entre el nivel central y el nivel regional, y nos habla de el gobierno regional en definitiva, ¿esto va a dar un input, por ejemplo, a los consejeros regionales? ¿Van a tener más atribuciones, más importancia dentro de estos gabinetes, que son quienes trabajan también con el gobernador regional? Bueno, los gobernadores regionales tienen una tarea bien importante para cualquier gobierno, ¿cierto? Es como el Parlamento a nivel nacional. Finalmente son los que definen el presupuesto y los marcos presupuestarios de los cuales puede hacer uso el gobernador regional. Por lo tanto, el gobernador regional va a poder adquirir compromisos y acuerdos en la medida que tiene marco presupuestario para alcanzar esos acuerdos. Por lo tanto, la participación de los consejeros, por supuesto, que también es importante. ¿Cuáles son los mecanismos? Porque, por ejemplo, uno podría decir, ¿cierto?, en una región vamos a fortalecer la red asistencial de salud y, por tanto, vamos a llevar adelante una estrategia de inversión
para la atención primaria, centros de salud familiar o hospitales. Y uno puede ahí, por lo tanto, combinar recursos del gobierno nacional y recursos del gobierno regional para avanzar en esa estrategia. Lo mismo se puede hacer en materia de infraestructura pública. Por eso es que creo que es bien importante mejorar los espacios de coordinación intersectorial entre el gobierno central y el gobierno regional, para que el gobernador no tenga que ir a hablar con el ministro de Vivienda un día, a la semana siguiente con la ministra de Salud, después con el ministro de Transporte, después con la ministra del Interior, sino que ese diálogo se produzca en un solo espacio. Usted me hablaba de recursos recién. Vamos al tema seguridad, ministro, subsecretario, que sin lugar a dudas es un tema que está vigente. Los mismos parlamentarios del sector del gobierno, parlamentarios locales, han planteado su preocupación por los altos índices de violencia en la región de Antofagasta. La misma diputada Pérez hacía declaraciones esta semana con respecto a este tema. Pero quiero ir a las inversiones. Entiendo que el año pasado se anunciaron varios miles de millones de pesos, 12.500 millones de pesos más o menos, para lo que se ha llamado este plan para la zona norte, donde se hicieron transferencias para PDI, para aduana, para la Policía Marítima, para Carabineros. ¿Cuánto de esos 12.500 millones de pesos le tocó a la región de Antofagasta? ¿Y cómo se invirtieron? Sí, no me acuerdo del detalle de las transferencias, pero se transfirieron 12.500 millones de pesos, que tú tienes razón, Patricia, involucraron fundamentalmente 3 regiones, Arica, Tarapacá y Antofagasta. Si mal no recuerdo, y puede que me equivoque así en no ser tan exacto, pero a lo menos entre 4.000 y 5.000 millones quedaron en Antofagasta, y justamente fueron transferidas a instituciones que tienen roles en materia de seguridad. A la Policía de Investigaciones y a Carabineros, ¿para qué? Para dotarlos de tecnología, particularmente en las tareas de investigación y persecución penal. Cuando Carabineros o la Policía de Investigaciones lleva adelante una investigación, por ejemplo, y tiene una persona incauta teléfonos, ese teléfono podría tener información que podría permitirle identificar a quienes son los integrantes de una organización criminal que puede dedicarse al tráfico de migrantes, al narcotráfico, al tráfico legal de armas. Sacar la información de ese teléfono requiere tecnología que en la mayoría de las regiones no existe. Y por lo tanto la región depende de que ese teléfono sea enviado a Santiago, para que en Santiago se use la tecnología para extraer esa información. Por lo tanto la investigación se atrasa, se demora, se hace lenta. Y nosotros queremos que eso cambie, justamente porque hay delitos complejos. Esa plata ya se traspasó. Esos recursos se traspasaron, se firmaron convenios durante el segundo semestre del año 2022. ¿Y ha dado resultado? El Estado va a dar resultados, no te podría decir en estos momentos que da resultados, porque esos recursos que están, Carabineros, PDI, mejores capacidades de investigación. En el caso de aduanas, va a ser fundamentalmente portales escáner que significa permitir, en el caso de los pasos fronterizos, poder fiscalizar de mejor manera lo que ingresa al país, la carga que ingresa al país, y por tanto poder detener el ingreso de drogas o el ingreso de armas. Portal de escáner que en este caso durante el año 2022 se transfirieron recursos a aduana para iniciar el proceso de adquisición de un portal escáner para Colchane y otro para el LOA. Y también se transfirieron recursos a la Policía Marítima. ¿Y por qué es tan importante la Policía Marítima? Porque una parte importante del tráfico de drogas se hace a través de los puertos y muchas veces a través de la costa, no necesariamente a través de la frontera terrestre. Entonces estos recursos van a fortalecer las capacidades de esas instituciones. Pero como estás tocando este tema, me gustaría, yo sé que quienes nos escuchan, particularmente en la macrozona norte, hay 2 fenómenos que les preocupan. La presencia de organizaciones criminales que ejercen delitos violentos con el uso de armas de fuego, que se expresan lamentablemente de manera brutal en los homicidios. Y la macrozona norte persistentemente tiene una tasa de homicidios superior al promedio del país. O sea, en términos de proporción a la población, hay más homicidios en las regiones del norte. Y por tanto, a la gente que nos escucha, se pregunta qué hace el gobierno o qué está haciendo el gobierno para cambiar esa situación, que es urgente, porque efectivamente coloca en riesgo la seguridad de las personas. Y lo segundo que se preguntan las personas que nos escuchan aquí en Atacama o en Coquimbo es qué estamos haciendo para manejar el fenómeno migratorio. Porque hay un flujo de ingreso irregular a Chile que altera a las comunidades de acogida en diversos aspectos. Subsecretario, disculpe que lo interrumpa un segundo. Antes de ir a ese tema puntual de lo que está haciendo el gobierno, me gustaría que pudiéramos detenernos un poquito, y se lo digo porque estamos en una zona costera donde el comentario es bastante habitual. ¿Cuál es la labor de la Policía Marítima?
Yendo al caso puntual de donde estamos hoy en día, en Antofagasta, el borde costero es absolutamente peligroso. Y ya no solo en la noche, durante el día completo. Rucos, asaltos, robos, intentos de violación. ¿Cuál es la labor de la Policía Marítima en ese sector? Porque cuesta verlos. Bueno, justamente por eso, porque lo que tiene que ver con el borde costero y los 80 y hasta los 80 metros de la línea de alta marea, la seguridad de ese espacio corresponde efectivamente a la Policía Marítima, que de hecho, como muy bien tú lo planteas, se le dice Policía Marítima porque cumple labores policiales. Y por lo tanto, efectivamente, tal vez hace 10 años atrás, la labor de la Policía Marítima era simplemente tal vez supervisar, tal vez caminar por la playa. Hoy día el borde costero es un punto de vulnerabilidad para la seguridad del país. Y por tanto, si hace 10 años en materia de seguridad la labor de la Policía Marítima no era tan relevante porque no había tantos problemas de seguridad en la costa, hoy día es muy relevante. Desde el Ministerio del Interior, justamente por eso, hemos establecido una relación con la Policía Marítima y la hemos incorporado a los consejos regionales de crimen organizado. O sea, Directemar participa en los consejos regionales de crimen organizado para coordinarse con Carabineros, con la Policía de Investigación, con Gendarmería, con el Ministerio Público, con el Servicio de Impuestos Internos, con Aduanas, todas instituciones que cumplen labores muy importantes en materia de seguridad. Deberíamos verlo más seguidos entonces en el borde costero. Mayor presencia de ellos. Sí, debería haber mayor presencia de ellos efectivamente en el borde costero, y justamente para esa presencia los recursos a que van, los que van a la Policía Marítima, que le hemos transferido a la Policía Marítima, van fundamentalmente a 2 o 3 elementos que nos parecen clave para esa presencia. Uno, vehículos. Ya. Porque para hacer labores preventivas y de vigilancia en el borde costero se requieren vehículos, por lo tanto los recursos que estamos transfiriendo son para vehículos. Segundo, tecnología como los drones, porque para vigilar el borde costero se requiere drones. Y tercero, para equipamiento subacuático, porque normalmente cuando se ingresa algo a Chile en una caleta o en un puerto puede venir adosado al casco de una, en Atacama, de una embarcación y por lo tanto se requieren cámaras subacuáticas. O sea, los recursos van a justamente dotar a la Policía Marítima de capacidades para hacer mejor ese trabajo. Lo llevo al tema donde estaba usted ahí, al terreno donde estaba ingresando recién, que tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno. Y me gustaría que lo primero que pudiera definirnos, subsecretario, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crimen organizado? Muy bien, buena pregunta, Patricia. Que usamos mucho, pero ¿cuál es la...? No sabemos, sí. Mira, acaba ayer de despachar la Comisión de Seguridad del Senado, después de un trabajo que hemos realizado hace ya varios meses, de manera muy coordinada con ellos, despachó a sala del Senado el proyecto de ley de crimen organizado. ¿Para qué? Para permitir a Chile, al Estado chileno, usar técnicas especiales para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales. Después te explicar la importancia de esto, explica que se pueden usar agentes encubiertos, agentes reveladores, entregas vigiladas, interceptaciones telefónicas, usar informantes, que son las herramientas que en todo el mundo se usan para desarticular organizaciones que normalmente son poderosas, son complejas, son violentas, muchas veces su presencia abarca más de un país y cometen delitos violentos. Entonces, sin técnicas especiales de investigación, sin agente encubierto, sin interceptar teléfonos, sin entrega vigilada, es muy difícil desarticular las organizaciones criminales. Y hoy día la ley en Chile no permite usar esas herramientas en todo el tipo de delito que cometen las organizaciones criminales. Fundamentalmente se usan hoy día en el narcotráfico, pero las organizaciones criminales también cometen tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, contrabando, tráfico de armas, cibercrimen, secuestro, sicariato. Entonces, en todas esas delitos el Estado tiene que tener la posibilidad de usar esas técnicas especiales de investigación, y eso es lo que resuelve la ley, y para eso justamente tuvimos que ir a cambiar lo que se entiende por organización criminal. En Chile se usa el lenguaje de la asociación ilícita, que fue incorporada en el Código Penal en el año 1874. Nunca se había modificado. Nosotros hemos incorporado 2 conceptos, uno de asociación delictual y otro de asociación criminal. ¿Qué es lo que es una asociación criminal? Es una organización compuesta a lo menos por 3 personas, que de manera sostenida en el tiempo se dedica a desarrollar delitos. Es así de simple la definición. Independiente del tipo de delito. Es así de simple la definición, independiente del tipo de delito. Esas 3 personas organizadas que de manera sistemática en el tiempo, sostenidas en el tiempo, por tanto utilizan esa organización entre esas 3 o más personas para cometer determinados delitos que podrían ser, como tú dices, tráfico de drogas, o tráfico ilícito de migrantes, o contrabando, o robo de madera, como ocurre en el sur, o robo de cobre, como ocurre en el norte, podrían ser tipificadas
como una organización criminal y por tanto el fiscal que está a cargo de la investigación podría utilizar herramientas como agente encubierto, como agentes reveladores, como interceptación telefónica, como interceptar los equipos informáticos y por tanto le da más capacidades al Estado para poder desarticular estas organizaciones. Ese es un avance sustancial, por eso es que ingresamos 37 indicaciones a este proyecto, va a ser despachado del Senado ahora en enero, va a pasar a tercer trámite en la Cámara, significa que en marzo lo vamos a transformar en ley. ¿Están los votos? Están los votos sin duda, ha sido, debo decirte, de manera absolutamente transversal el apoyo a este proyecto en la Comisión de Seguridad del Senado, y en la Comisión de Seguridad del Senado hay senadores socialistas como el José Miguel Insulza, senadores del PPD como Jaime Quintana, senadores de la ADC como Francisco Buenchumilla, senadores de la UDI como Enrique Van Rieselberghe, senadores de Renovación Nacional como el senador Osandón. Todos ellos, con todos ellos hemos trabajado de manera extraordinariamente colaborativa y transversal y hemos logrado que este proyecto pase a sala y en marzo Chile va a tener una nueva ley de crimen organizado. Subsecretario, a propósito de organizaciones criminales, cuando ustedes asumen el gobierno, ¿tenían los antecedentes a la vista del Tren de Aragua? Más allá de una organización en particular, Patricia, como podría ser el Tren de Aragua, yo entiendo que quienes nos escuchan ven con perplejidad la presencia de delitos tan violentos, sicariato, secuestro, extorsión, homicidios que ya no son homicidios que se producen en el marco de una discusión, son homicidios donde se bajan 4 personas, ¿cierto?, con el rostro cubierto, con armas de fuego, y no le disparan una vez a la persona, le disparan 10, 15, 20 veces. Ese tipo de delitos no se cometían en Chile. Y entiendo el temor, la perplejidad de las personas y la demanda de que el Estado haga algo. Lo que no se entiende, ¿cierto?, es la sorpresa de las instituciones del Estado. Porque si tú Por eso le pregunto, cuando ustedes asumen, ¿sabían lo del Tren de Aragua? Cuando nosotros asumimos, habían a lo menos dos informes del Ministerio Público. Ya. Uno del 2020, otro del 2021, que es un informe bien extenso que hace el Ministerio Público, que se llama Observatorio de Narcotráfico, que venía advirtiendo desde el año 2020, 2019, menos, sí, de la presencia de otro tipo de organización criminal en Chile, y por tanto venía advirtiendo que era indispensable que el Estado tomara medidas. Yo creo que esas medidas no se tomaron en ese tiempo. Y por eso, junto con entender la demanda de los ciudadanos, también decir que no nos quedamos con los brazos cruzados a propósito de los recursos que tú dices que le pasamos a las instituciones, a propósito de la ley de crimen organizado que estamos sacando del Senado, y a propósito que en diciembre le entregamos al presidente de la República un documento que es la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Y es la primera vez que el país tiene una política nacional contra el crimen organizado. A propósito de bandas y crimen organizado, ¿tienen antecedentes de que estarían operando las maras en Chile? No, yo no tengo antecedentes que estén operando las maras en Chile. Entiendo el debate que se produce a partir de una pregunta que se hace en una comisión el día lunes, si mal no recuerdo. Donde la plantea específicamente un diputado de Antofagasta, sí, Jaime Araya. Jaime Araya, que lo conozco muy bien al diputado Araya, que es muy activo en materia de seguridad. Yo, hasta este momento, no tengo antecedentes que estén las maras operando en Chile. Sí quiero decir algo a propósito de esa pregunta. 26.000, 27.000 personas fueron detectadas durante el año 2022, detectadas, digo, en la frontera, ingresando de manera flagrante, de manera irregular, por carabineros. Detectadas, porque puede ser que otros no hayan sido detectados. 27.000 personas. Las organizaciones de otros países ven en el flujo de migrantes un negocio, porque se dedican al tráfico de migrantes. Y por tanto, esas 27.000 personas que ingresaron pagaron por entrar a alguna organización. Y por tanto, hay organizaciones que antes no estaban en Chile, que se instalan en la frontera de Chile a propósito de que hay un gran negocio, que es el tráfico ilícito de migrantes, que lamentablemente va acompañado de la trata de personas, también del tráfico de drogas y también del tráfico de armas. Me quiero detener en el tema de las maras. Usted dice que no hay antecedentes hasta ahora. Yo no tengo, ¿usted no tiene? Yo no tengo antecedentes. Pero si los hubiera, debiera tenerlo dado su cargo. Si los hubiera... Ya. Sin duda que la Policía de Investigación y la Agencia Nacional de Inteligencia Carabineros me entregaría los antecedentes. Por lo tanto, ahora, hasta el día de hoy, ¿usted descarta que estén operando en Chile hasta hoy día? No, hasta el día de hoy, lo que estoy afirmando va a ser súper preciso. Hasta el día de hoy no tengo información que me permita confirmar la presencia de los maras en el país. Lo que no descarta que a partir de la información de inteligencia que pudiera entregar alguno de los organismos policiales que hemos pedido,
pudiera existir, pero hasta el día de hoy, hasta este momento que tú me estás preguntando, no tengo ningún informe de inteligencia que me diga que la presencia de los maras en Chile. Esa realidad evidentemente pudiera cambiar. ¿Cabe la posibilidad de que se entregue información en esta sesión secreta que se ha pedido en la Cámara de Diputados? O sea, efectivamente, a mí me ha tocado ir a comisiones, y particularmente la Comisión de Inteligencia, y evidentemente se entrega información, sin duda, esas sesiones para entregar información que no puede ser de conocimiento público por razones de seguridad e inteligencia. Quiero llevarlo al proyecto de infraestructura crítica. Ahí estábamos con el tema migratorio y aquí hay un tema no menor. ¿Esto vendría a ser un reemplazo, por ejemplo, de un estado de excepción? ¿En qué se va a traducir en el día a día de la gente que vive en el norte, principalmente en la región de Antofagasta? Muchas gracias por tu pregunta, porque yo creo que hay dos factores que hay que entender muy bien para el control del fenómeno migratorio. Primero, que el 93% de los extranjeros que ingresan de manera irregular en Chile lo hacen a través de la frontera de Chile con Bolivia. Y lo hacen a través de la frontera de Chile con Bolivia porque con Bolivia no hay acuerdo de reconducción. O sea, ellos cruzan la frontera, la policía chilena podría detectarlos, pero no los puede devolver a Bolivia. Te quiero decir eso porque tal vez el punto más importante es el acuerdo con Bolivia para permitir la reconducción. Dejo ese punto ahí porque es algo en el cual la Cancillería y el Ministerio del Interior están trabajando intensamente y esperamos llegar a un acuerdo con Bolivia para permitir la reconducción, que sería la medida más importante en materia migratoria que pudiéramos lograr, porque nos permitiría que el control de la frontera tuviera sentido. Porque la Pero ahí podríamos devolver a los bolivianos. No, a cualquiera. Hoy día podemos devolver a los bolivianos, pero el problema es que Bolivia no permite devolver venezolanos, no permite devolver colombianos, no permite devolver, pero solo permite devolver bolivianos. Ya. Y el 93% de las personas ingresadas son de nacionalidades que no son bolivianos. Por lo tanto, no podemos devolverlos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cruzan la frontera, son detectados, pero ya no los podemos devolver a Bolivia. Y por lo tanto el acuerdo con Bolivia para poder devolver a las personas que ingresan irregularmente desde Bolivia a Chile es la principal medida para terminar con el flujo irregular de migrantes, y a eso estamos abocados junto a la Cancillería, y yo espero que durante los primeros 3 o 4 meses de este año podamos tener buenas noticias en materia de acuerdos, pero eso hay un trabajo que está haciendo intensamente Cancillería. El acuerdo que se pudiera lograr con Bolivia y sumado a la decisión del gobierno de mejorar los puestos de observación fronteriza y colocar cámaras térmicas para tener un mejor control de la frontera, eso sin duda permitiría responder a tener un mucho mejor control. Ya, tengo dos preguntas respecto a este tema frontera norte. El primero de ellos tiene que ver con un tema que fue noticia también ayer al final del día, a propósito del plan Infraestructura Norte y del rol que podrían jugar las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con las declaraciones que hizo el general Iturriaga? ¿Fue deliberante de alguna forma? Porque en definitiva él planteó que no estaba muy de acuerdo con este tema porque iba a desvirtuar la labor de las Fuerzas Armadas. Bueno, término que usó textualmente. Sí, leí los términos que usó el general Iturriaga. Yo he tenido una relación bastante frecuente con las Fuerzas Armadas, en particular porque en la macrozona sur, como ustedes saben, tenemos un estado de excepción desde mayo. Hay jefes de la Defensa Nacional, en la región del Biobío está la Armada, en el caso de la región de la Araucanía está el Ejército. Y yo creo que fue bastante clarificadora las palabras de la ministra de Defensa. Primero, que ese proyecto que va a tramitar la ministra del Interior, pero también la ministra de Defensa, Maya Fernández, la ministra de Defensa aclara que el contenido de ese proyecto ha sido conversado regularmente con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, no es un proyecto que ningún comandante en jefe de las Fuerzas Armadas desconozca. Ya. Y por tanto ha sido trabajado. Los espacios de las comisiones es justamente para permitir hacer observaciones que permitan mejorar los proyectos, y en ese marco la ministra entiende las declaraciones del comandante en jefe. Pero a mí me gustaría decir algo. No como un desacuerdo, una deliberancia, como un aporte. Entiendo que hay un debate legislativo, por lo tanto la idea es mejorar los proyectos de ley. Ahora, efectivamente, el comandante en jefe del Ejército se adelanta a una discusión del proyecto de ley de infraestructura crítica, ya no en materia de zonas fronterizas, sino en materia de infraestructura crítica en general, que es que esta es una reforma constitucional que habilita al presidente, le da al presidente la facultad, a los presidentes, a cualquiera que venga en el futuro, le da la facultad de poder recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica y también resguardar zonas fronterizas. ¿Qué es lo que es infraestructura crítica?
y cuáles son las funciones específicas, en este caso infraestructura crítica, que va a cumplir las Fuerzas Armadas, van a ser reguladas en una ley posterior. Pero mira, Patricia, voy a decir lo mismo que conversé con las Fuerzas Armadas cuando partimos en la macrozona sur. ¿Alguien puede dudar que los problemas que ha vivido la macrozona sur no son de interés nacional? ¿Alguien puede colocar en duda hoy día que los problemas que viven los habitantes de las regiones del norte no son de interés de la seguridad nacional? Me explico, si no somos capaces de controlar la frontera norte, si no somos capaces de detener el tráfico de migrantes, o el tráfico de droga, o el tráfico de armas, o el ingreso de organizaciones criminales a través de la frontera norte, ¿acaso esto no afecta al conjunto del país y a su seguridad nacional? ¿Alguna institución del Estado puede sentirse al margen de la tarea de contribuir a la seguridad nacional del país? Yo creo que no, y creo que las Fuerzas Armadas no están al margen de esta tarea, porque esta es una tarea que es de carácter nacional. Subsecretario, estamos planteando lo que podría venir con modificaciones, con el plan de Frontera Norte. Hay otra temática que viene también ahí con la famosa mesa de seguridad, que está enojada la oposición a raíz de los indultos. Pero ¿qué hacemos hoy día? Porque hoy día tenemos un problema que se nos empieza a acumular y todos tenemos claro que esta no es una situación que haya nacido con este gobierno. Tenemos ahí un expresidente que fue a la frontera, hizo un llamado, vengan todos a Chile. Después hubo otros, muchos de los cuales hoy día son gobiernos que justificaban de alguna forma la migración como un derecho humano, y terminamos en esta especie de zapato chino, sobre todo en el norte. Y se lo hablo por la realidad del ciudadano en el día a día. Más allá del control de fronteras que pueda venir de las Fuerzas Armadas, de todos los recursos que se pueden invertir, ¿qué hacemos hoy día con los que ya están adentro y que lamentablemente no han venido a aportar, que son los menos, pero son los que más se notan, y que están delinquiendo en el día a día, que te asaltan en la esquina, que te asaltan en la población, que se toman los espacios públicos, que te paran en la carretera, como ha ocurrido en las carreteras del norte, con piedras para asaltar camiones o automovilistas? ¿Qué hacemos con eso hoy día? Ya, primero, antes de contestar directamente tu pregunta, no quiero dejar la sensación porque a veces se genera la sensación de que no está ocurriendo nada. El proyecto de infraestructura crítica está ahí, fue despachado al Senado y se va a votar esta semana, y seguramente en febrero el presidente va a poder usar esa facultad ya en febrero, para poder concurrir con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas. Eso depende de que la Cámara lo despache en enero, pero no habría motivo para que no ocurriera eso. Con el Comando Conjunto Norte y el Estado Mayor Conjunto, que yo me reuní la semana pasada, estamos destinando 3.600 millones a financiar un proyecto de fortalecimiento de los puestos de observación fronteriza con la instalación de cámaras térmicas. Y estamos conversando, trabajando con la Cancillería y con el Ministerio del Interior, justamente para buscar acuerdos con los otros países que permitan resolver el tema migratorio. O sea, despachamos la ley de crimen organizado ayer y salió del Congreso por completo. O sea, se va a transformar en ley en una semana, 2 semanas más, el proyecto de ley de narcotráfico, que permite golpear patrimonialmente a las organizaciones criminales. Se está trabajando. Ahora, en lo que tú planteas, bueno, hay dos cosas. Uno, necesitamos saber quiénes son los que están adentro de Chile. Eso es determinante. Me refiero a saber quiénes son, porque hoy día las personas, los 130.000 o 140.000 personas que están en Chile, que han ingresado de manera irregular, no tienen identidad. O sea, no sabemos su nombre, no tenemos su huella dactilar, no tenemos cómo identificar su rostro, y por lo tanto esa es una situación que tenemos que resolver con rapidez, y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer con los que están en Chile es tener su identidad. Para eso el Ministerio del Interior le transfirió 2.900 millones de pesos al Servicio Nacional de Migrantes, que está trabajando con la Policía de Investigaciones para iniciar un proceso de identificación biométrica, o sea, tener una base de datos que tenga un rostro, una huella dactilar y un nombre. Eso es muy importante, porque eso nos permite por lo menos identificar a las personas que están circulando por Chile. Y lo segundo, que en marzo, Patricia, en marzo se le va a entregar al presidente la Política Nacional de Migraciones. A mí me toca ser secretario ejecutivo del Comité Interministerial para la Política Nacional Migratoria. Fue trabajada durante todo el 2022, en este momento está en revisión por todos los ministerios, y el marzo el presidente se le va a entregar la Política Nacional Migratoria, que él debería suscribir, firmar, ¿cierto?, y transformar en la política. Esa política va a identificar en qué puntos aquellos que han ingresado de manera irregular, hoy día no los podemos regularizar, ¿no? Aquellos que han ingresado de manera irregular y que a lo mejor tienen algún vínculo con el desarrollo de nuestro país. Voy a colocar, por ejemplo,
coloquémonos en el caso de que hay profesionales de la salud, que tal vez el país, Chile necesita, tal vez a ellos los podríamos regularizar. Aporte, bueno, sí. Tal vez a ellos los podríamos regularizar. O tal vez, como ocurre con el transporte público en Santiago, les faltan conductores, no tiene conductores, tal vez a aquellos que tengan competencias para cumplir esa labor, podríamos regularizarlo. Pero esa es una discusión que va a definirse a partir de la política nacional de migración. Nuestra tarea más urgente es identificarlo, a eso estamos abocados el primer semestre del año 2023. Primer semestre del 2023. Oiga, subsecretario, me están apurando acá, se nos fue el tiempo, se tiene que ir, me quedaron hartos temas. Yo quería hablar un poquito de la ONEMI también, Se me aprieta. Los cambios, exactamente. Eso incluye, porque más allá del cambio de nombre, me imagino que incluye otro tipo de cosas, como la prevención y la visualización de las zonas de riesgo. El norte, estamos llenos de asentamientos y todos en zonas de riesgo. ¿Eso va a ser parte de del trabajo nuevo que van a tener? Justamente el Senapred, a diferencia de la ANEMI, que es la continuidad de la ANEMI, pero es una modernización de la institucionalidad para enfrentar emergencias y desastres de Chile, se llama Servicio Nacional de Prevención de Riesgo y Desastres. Y coloco énfasis en lo que tú planteaste, Patricia, la prevención, porque en el incendio que ocurrió en Viña del Mar, o en el deslizamiento de tierras que pueden finalmente producir muertes de personas porque arrastran viviendas, hay riesgos que pudieron haberse prevenido. Exacto. Y por lo tanto, una tarea esencial de un servicio de esta naturaleza es justamente actuar para que la población chilena disminuya sus niveles de riesgo en lugar de solo prepararse para enfrentar desastres. La idea es que esa institución juegue un rol muy determinante en que todas las instituciones, municipios, gobiernos regionales, ministerios y también la ciudadanía tomen medidas para prevenir que se produzcan desastres que son prevenibles. Un terremoto no es prevenible, está bien, pero un incendio sí, las consecuencias de un aluvión también, y por lo tanto evidentemente estamos en condiciones de hacerlo mucho mejor en materia de prevención de riesgos y desastres. Subsecretario, lo liberamos porque se tiene que ir a la actividad de los gobernadores regionales. Un gusto que haya estado con nosotros, muchas gracias. Patricia, muchas gracias a Radio Madero y enviar mi saludo a todos quienes nos escuchan en las regiones del norte. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos vamos a la pausa y a la vuelta retorna nuestro colega Enrique Marcel.